Continuamos y entramos en la recta final de nuestro programa de hoy y como les decía, antes de la publicidad tenemos una pedazo de obra, un musical el próximo día 30 de marzo en la Plaza Federico García Lorca a partir de las 7 de la tarde gracias a Black Sheep Producciones, El Mesías, que no va a aburrir a nadie. Tampoco nos va a aburrir nuestro filósofo de cabecera, Simón Cano, que hoy viene a hablarnos precisamente de ese tema, de algo que precisamente a mí, Simón, siempre me ha preocupado mucho, el aburrimiento. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, tú precisamente, tu primer artículo académico en una revista académica especializada en filosofía, publicaste un amplio artículo sobre este tema a través de los ojos de Ortega y Gasset. Sí, porque en aquella época esto fue un monográfico que se dedicó a un tema que fue el aburrimiento y yo en esta época estaba trabajando mucho a Ortega y Gasset realmente por gustos personales, porque realmente me parece un filósofo asequible, español. A mí me gusta mucho leer sobre todo los autores en su lengua natal, es decir, por ejemplo, los alemanes y los rusos se me escapan porque no controlo esta lengua. Eso te iba a decir, ¿también sabes alemán y ruso? No, eso se me escapa, pero el inglés, el francés sí que me gusta leerlo, digamos, desde la fuente original. En este caso el español... De hecho, el segundo apellido de Simón Cano es Letiec, que es francés. Sí, yo soy medio francés, entonces este acercamiento también permite aproximarte a otras formas de ver el mundo, ya que en cada lenguaje hay encapsulada esta cosmovisión, ¿no? En el caso de Ortega, a raíz de algunas de sus obras, como España invertebrada o La rebelión de las masas, fui entreviendo que había un estudio sobre algunas características de la condición humana muy interesantes y una de ellas era el aburrimiento. Entonces me propuse intentar, vamos a decir, poner el foco en esta noción que realmente no profundiza demasiado, pero sí que va dando pinceladas y por lo tanto algo que no se ha trabajado nunca, realmente es el primer artículo que se hace sobre el tema, es el aburrimiento desde la perspectiva de Ortega y Gasset. Mira, el otro día escuchaba a un presentador de un programa a nivel nacional hablar de el silencio, que decía que preocupaba mucho a muchas personas estar en silencio porque si no se iban a empezar a escuchar a ellos mismos, igual sus pensamientos o su voz interior no le gustaba tanto. Y sin embargo, a mí el aburrimiento, hubo una época que me preocupaba excesivamente porque yo no me había aburrido nunca en mi vida y no concibía el aburrimiento como parte de mi vida, hasta que mi madre me dijo, hija, yo creo que ya lo he dicho esta frase de mi madre, para saber divertirse hay que saber aburrirse. Pero me preocupaba excesivamente el aburrimiento. Es que el aburrimiento de alguna forma nos pone o nos enfrenta contra nuestra propia soledad radical, que es un elemento muy importante tanto para Ortega como para Aristóteles. Entonces podríamos decir que el aburrimiento se presenta en algunos momentos como un tema capital, porque al fin y al cabo lo que está detrás es nuestra tendencia ocupacional, es decir, aquello con lo que nosotros llenamos nuestro tiempo, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante, ya que para tanto Ortega como Aristóteles hay un elemento muy importante dentro de la vida, que es la radicalización del existir. Claro, es que, perdona que te interrumpa, es que claro, cuando a mí me pasó aquel problema que tenía yo mental era porque estaba en paro. Entonces fue cuando me empecé a aburrir. Claro, es que aquí hay una serie de elementos que entran en juego, pero digamos el más importante realmente es que nosotros tenemos que elegir constantemente entre un repertorio de circunstancias. Es decir, cuando se habla de circunstancias en el yo y sus circunstancias de Ortega, realmente son elementos periféricos que hay a nuestro alrededor. Y nuestro ser, nuestra condición de existir, implica necesariamente tener que elegir entre todas esas circunstancias, ¿no? El problema radica precisamente en que hay momentos en los cuales se presenta la inacción, es decir, aquellos en los que realmente no podemos emplear ninguna de estas circunstancias, no nos ocupamos, ¿no? De hecho, Ortega define el aburrimiento, o por lo menos es un poco la tesis por la que yo abogo, como la carencia ocupacional, es decir, que realmente no nos ocupamos con nada. Sin embargo, el estudio de Ortega con respecto al aburrimiento va incluso más allá. Es decir, el aburrimiento en algunos momentos ya no solamente es no ocuparnos con nada, sino que aquello con lo que nos ocupamos realmente representa una traición para nosotros. Es decir, alguna vez hemos comentado alguna vez esto, de que cuando tú haces algo pero lo acabas dejando, realmente es porque no te representaba a ti en tu inequívoca esencialidad. De hecho, por esa frase tuya he dejado yo algún taller. Sí, soy responsable directo. Eres responsable directo porque sí que es verdad que he dicho, si no me está llenando en mi existencia y al final lo voy a terminar dejando, ¿para qué voy a perder tiempo en algo que sé que tiene un fin? Pues lo acabo antes. Sí, es que aquí hay una cosa muy interesante y es que realmente para Ortega la vida nos es entregada vacía.
Esto es aquí una serie de paralelismos también con otro autor que es Heidegger. Entonces nosotros dotamos a la existencia llenándola precisamente de estos momentos, de estas ocupaciones, ¿no? Entonces el problema está en que nosotros somos capaces de, a la hora de elegir, no ser lo suficientemente reflexivos como para que esa elección nos represente o signifique algo para nuestra mismidad, es decir, para nosotros, para el yo, para nuestra identidad. Entonces, claro, al final y es muy interesante que él lo trate como traición a sí mismo, porque es cierto que cuando hacemos muchas cosas, elegimos determinados cursos de acción, ¿no? Determinados caminos, al final para él está esta sensación de que estamos huyendo de nuestro destino. Realmente hay momentos en los que él, pues esto del destino filosóficamente es muy ambiguo, ¿no? Y siempre, realmente, es muy curioso cómo tomando determinadas decisiones parece que nos alejamos de ese camino que teníamos que seguir. Por ejemplo, él dice, y esto es algo que por ejemplo también compartían con muchos filósofos griegos, los cínicos, los estoicos, muchas veces nos dejamos... Por cierto, mi novio me ha dicho que te diga que es estoico. ¿Es estoico otra vez? ¿De Marco Aurelio? Sí, entonces sí, es de los romanos, claro, sí, está claro que la segunda ola es la interesante. Y realmente lo de los estoicos responde un poco a esto mismo, es que nuestros deseos, es decir, si yo deseo ocuparme con algo, por ejemplo, construir coches, maquetas de coches, por ejemplo, es un deseo que yo puedo tener puntual, ¿no? Lo que ocurre es que es cierto que ese deseo puede estar mediado por la cultura y por la sociedad de nuestra época, entonces realmente eso puede hacer que ese deseo suponga una desviación con respecto a lo que yo quiero ser o lo que yo quiero hacer, ¿no? Lo que pasa es que la sociedad y la cultura nos lo presentan como algo tan atractivo, a lo mejor que realmente pensamos que nos representa, ¿no? Entonces esto, claro, en el fondo realmente la reflexión sobre el aburrimiento también implica cierta crítica social, porque de alguna manera nosotros cuando elegimos, esa capacidad que tenemos de elegir la tenemos gracias a la sociedad, que de alguna manera dispone esos usos culturales para que nosotros podamos elegir, ¿no? El problema está en que muchas veces asumimos que eso está dado, ¿no? Y un elemento muy importante en el aburrimiento es el esfuerzo, es decir, para Ortega, del aburrimiento se tiene que salir siempre con esfuerzo. Realmente incluso, es que claro, nosotros pensamos que cuando éramos niños nada nos costaba si nos gustaba, pero es que realmente para él, cuando nosotros somos adultos, incluso lo que nos gusta, tenemos que esforzarnos para conseguirlo y para hacerlo, ¿no? Y entonces él dice de alguna forma que digamos, la sociedad de su época, o incluso podría rastrearse a la nuestra, de alguna manera tiende a eliminar el esfuerzo de esos principios civilizatorios que hay que seguir, ¿no? Vivimos en una especie como de época en la que las verdades son todas muy relativas y el esfuerzo se presenta precisamente como una de ellas, ¿no? Entonces, a mi juicio, y tanto para Ortega, realmente el esfuerzo es una condición necesaria para realmente salir de la inacción. Toda acción para él es esfuerzo en la medida en que se pone de acuerdo con lo que queremos ser a través de la reflexión, ¿no? Claro, es que te pueden gustar muchas cosas, pero también te cueste un esfuerzo a lo mejor ponerte a ello o buscarle tiempo o, no sé, también hay procesos dentro de lo mismo que te gusta. Por ejemplo, alguien que, hablando de construir maquetas, ¿no? Habrá alguna fase de la construcción de la maqueta que no te guste tanto como otra. Claro, por ejemplo, comprar todos los elementos. Por ejemplo, no es lo mismo el proceso contemplativo de recrearte en cada detalle. O a lo mejor te gusta más el montaje que no pintarlo. Claro, y fíjate que este ejemplo realmente es muy inocuo, ¿no? El de las maquetas. Esto se podría llevar a cualquier terreno. Muchas veces nos dejamos llevar y aquí es donde realmente reside el peligro del aburrimiento. Y es que en este ensimismamiento, que es la reflexión, que es algo necesario, por un lado, no salgamos de él, es decir, que siempre estemos pensando, y por otro, que la acción por la cual nos decantemos finalmente no nos represente, ¿no? De hecho, para él realmente hay dos elementos. Está aquello de lo que nos alejamos, porque para él realmente la ocupación es alejarnos de lo que somos de una manera provisional. Todo de alguna manera supone un problema a la hora de alejarnos de ello en la medida en que no nos representa, pero claro, si eso no nos representa, la carencia ocupacional ya no es el problema. El problema ahora realmente es que eso que estamos haciendo ni nos representa y justamente nos lleva a lo que él denomina también como el hastío, ¿no? El aburrimiento. Entonces yo creo que es una noción capital porque de alguna forma nosotros hoy en día cuando interactuamos con el mundo elegimos lo que tenemos que hacer, pero claro, y es lo que él decía, en muchas ocasiones la sociedad o el mundo actual nos impide o justamente nos genera esa ausencia de ese tiempo que necesitamos para poder pensar y para tomar una decisión de acuerdo a nosotros, ¿no? O sea, tenemos que decidir ya y si no decidimos ya sentimos que ese barco va a zarpar. Entonces realmente eso genera precisamente que muchas de nuestras decisiones no se adecuen a lo que somos.
has hablado del peligro del aburrimiento. ¿Cuáles son los peligros del aburrimiento? Porque yo, por ejemplo, estaba leyendo el otro día, uno de mis amigos colgó un post en el que decía que, bueno, pues que se le había pasado por la cabeza hace pocas semanas quitarse de en medio. Sí, hablamos del suicidio, ¿no? ¿Cuáles son esos peligros del aburrimiento? ¿Puede llevar a lo más peligroso que es el querer quitarte de en medio suicidándote? Bueno, claro, aquí habría que distinguir un poco el aspecto clínico-patológico, que se puede entender de una especialización en torno a la psicología, de lo que es el aburrimiento, ¿no? Pero si le preguntas a un intento de filósofo, puede responderte que... Pero por intento de filósofo te estás refiriendo a ti mismo. Claro, es que el asunto de ser filósofo no es algo que tienen que determinar los demás, es una palabra muy, muy gorda, ¿no? Porque realmente es una especie, es un amor a la sabiduría, una fraternidad con la sabiduría, que precisamente recalca el trabajo de Ortega, porque al fin y al cabo sus trabajos eran ensayos, pero al ser unos ensayos son una especie de diálogo platónico moderno que intenta abrirse a la verdad. Y es una verdad cuyo carácter es inacabado, es decir, la verdad realmente siempre la estamos construyendo, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que el aburrimiento precisamente redunda en esta cuestión de que la vida es radicalidad y decisión. Es decir, en toda decisión realmente tenemos que tomar una serie de acciones, nos tenemos que decantar por un curso de acción, y el aburrimiento precisamente nos muestra que son ineficaces, que no significan nada para nosotros. Entonces, claro, precisamente eso parece que recalca el pesimismo que de alguna forma agota el interés que puede tener el mundo para nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, Schopenhauer planteaba que si una persona se suicida realmente no es porque no le guste la vida, sino es más bien porque le gusta la vida y no la tiene, no tiene la vida que querría tener. Entonces, de alguna forma, el aburrimiento también representa un poco esto. Cuando nos aburrimos con algo con lo que estamos ocupados, realmente estamos percibiendo que la vida que estamos viviendo no es la que querríamos. Es decir, el aburrimiento revela cosas sobre nosotros mismos muy interesantes. Y precisamente el no poder encontrar el interés en esas cosas que estamos haciendo puede llevar, en vez de replantearnos aquello que nos interesa, que precisamente no hay nada que realmente pueda despertar ese interés, ¿no? Y por lo tanto claramente puede suscitar esa sensación de abandono y de recogerse y no querer salir. Hay una frase que me ha hecho pensar y recapacitar. Has dicho que... no sé qué has dicho de Platón, inacabado, ¿no? Entonces me ha venido, digo, claro, por eso, un amor platónico es un amor que nunca se ha llevado a cabo, ¿no? Y es que nos quedan 20 segundos, Simón. Sí. ¿Podemos hablar de Platón en la semana que viene? No sé si es uno de tus filósofos favoritos, y de hablar precisamente de lo inacabado de Platón y del amor platónico. Sí, yo creo que el amor platónico llevaba tiempo yo queriendo plantearlo también. Aparte porque se suele malinterpretar y justamente hace poco me preguntaban si realmente en la antigua Grecia pues todos los filósofos se montaban orgías y todo este tipo de cosas. Pero ¿no? eso no tiene nada que ver con el amor platónico, sí. Exactamente, no, pero es que justamente este tipo de preguntas surge por una incomprensión o un malentendido en torno a lo que es el amor platónico, ¿no? Entonces sí, lo podemos abordar, yo creo.